Abrimos la puerta a un encuentro con el Evangelio Dominical. Buenas tardes, hermanas y hermanos en Cristo, con esta alegría del encuentro en este marzo que lo tenemos a la mitad ya, ahí nomás, en una tarde de otoño prácticamente, se nos acerca ya el otoño, estamos casi ahí. Y bueno, pero bien, queriendo compartir ya esta mesa que está servida con la palabra del Señor, abundante para nutrirnos, para estar con ese apetito de la palabra del Señor, y en estos evangelios que son en esta época de Cuaresma más, pero más nutritivos aún. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, comunidad y familia parroquial de Nuestra Señora de la Victoria y Santuario de María Rosa Mística. Hermosa familia que desde la esquina de María en calle 54, esquina 23, transmitimos para la comunidad y por YouTube, que nos sube Lourdes, la jefa del sector. Llegamos a varios lados también. Así que bueno, es una alegría, Pepe, porque como dice el Santo Padre, el Papa Francisco, el encuentro con Jesús siempre trae alegría. Y hacer el Evangelio, escuchar sus palabras, sus enseñanzas y entrar en oración y preparación para crecer en la fe, siempre nos va a traer alegría. Así que sabemos que para ustedes, comunidad, también es una alegría. Bueno, entonces en esta comunidad cada vez más linda, ustedes del otro lado, nosotros de acá, haciendo nosotros grandote, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo para que, como siempre, nos acompañe, nos inspire y nos llene de ese Espíritu a cada uno de nosotros, pidiéndole que podamos tener claridad al leer este Evangelio y ojalá tengamos alguna enseñanza nueva que podamos sacar de estos evangelios. Entonces vamos a la oración del Espíritu Santo, Joaquín. Así es, Pepe, y teniendo presente, como siempre, las intenciones del Santo Padre y nuestras por la salud del Santo Padre, que está mejorando de sus enfermedades, pidiendo especialmente por él, por su salud y también por todas las familias y los matrimonios en conflicto, que fue su intención mensual. Así que invocamos al Espíritu Santo, pedimos por la intercesión de Jesús. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que nos abra a la inteligencia de la Escritura. Concede serenidad y calma a nuestro corazón, porque solo en el silencio sabremos escuchar tu voz. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Danos la gracia de leer y reflexionar este pasaje del Evangelio para hacerlo memoria activa y operante en nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, ya con esta presencia del Espíritu en nosotros, entre nosotros, para nosotros, vamos a iniciar esta lectura del Evangelio del próximo domingo,
segundo domingo de este tiempo de Cuaresma, donde ya iniciamos esta época penitencial y tratando de hacer un poco de eso que nos pide el Señor, ¿no? En esta época que nos va llevando hacia la Pascua de nuestro Señor Jesús, y a partir de ahí tener la esperanza de tener nuestra propia Pascua en algún momento. Esta es la invitación que nos hace el Señor, ¿no? En esa entrega y en esa resurrección donde vence a la muerte y nos invita a todos a seguir ese camino y a encontrarnos en esa patria celestial. Bueno, Joaquín, entonces tenemos el Evangelio. Tenemos el Evangelio del próximo domingo, Pepe. Domingo 16 de marzo de 2025. Y recordamos que estamos en tiempo de Cuaresma, que tiene como finalidad la Pascua del Señor. En efecto, la liturgia cuaresmal prepara la celebración del misterio pascual, tanto a los catecúmenos como a los ya bautizados. La Cuaresma tiene en su trasfondo espiritual la imagen bíblica del desierto. Esta representa por un lado la experiencia del pueblo de Israel después de la celebrada salida de Egipto y por otro, el ayuno y la oración de Jesús que finalizó con su victoria sobre las tentaciones de Satanás. Ambas experiencias registradas en las Sagradas Escrituras inspiran el camino cuaresmal, porque en este tiempo litúrgico los cristianos estamos llamados a retomar la alianza bautismal prefigurada en aquella alianza del Sinaí, a crecer en la fidelidad de la palabra de Dios con la cual el Señor venció la tentación. Entonces vamos al Evangelio del próximo domingo, Pepe. Ahí va. Siervo escucha, habla, oh Dios, y obedeceré. Fuente de vida y luz, de gozo y paz para mi corazón, tu palabra será por siempre jamás, Señor. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 28b al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas,
una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siervo escucha, habla, oh Dios. Bueno, esta situación que nos describe el Evangelio, totalmente inesperada para Pedro, Santiago y Juan, ¿no?, que lo acompañaron a Jesús ahí al monte. Y en ese momento se produce esto que lo lleva a algo totalmente inesperado. Jesús, acompañado de Moisés y de Elías. Esto lo llena de un montón de preguntas, pero también de alegría y de sentirse realmente muy bien. Por eso Pedro le dice eso a Jesús, ¿no? Qué bien que se está aquí. Podríamos hacer 3 carpas. Pero fue nada más que un momento y algo que vivieron ellos, y fue tanto la emoción y todo lo demás que no dice que no lo contaron a nadie. Bueno, ahora vamos a leer y vamos a ver lo que dice el Papa en su homilía respecto a este Evangelio. Es la homilía del 13 de marzo de 2022. Hace 3 años la hizo el Santo Padre sobre este Evangelio y nos dijo: Pedro, Juan y Santiago se adormecen antes de que comience la transfiguración, es decir, justo cuando Jesús está en oración. Sucederá lo mismo en Getsemaní. Evidentemente, era una oración que se prolongaba en silencio y recogimiento. Podemos pensar que al principio ellos también estaban rezando, hasta que prevaleció el cansancio, el sueño. Mantener el corazón despierto no depende solo de nosotros, es una gracia. Y hay que pedirla. Los 3 discípulos del Evangelio así lo demuestran. Eran buenos, habían seguido a Jesús al monte, pero solo con sus fuerzas no conseguían mantenerse despiertos. Nos sucede también a nosotros, pero se despiertan justo durante la transfiguración. Podemos pensar que fue la luz de Jesús la que los despertó. Como ellos, también nosotros necesitamos la luz de Dios, que nos hace ver las cosas de otra manera, nos atrae, nos despierta,
Reaviva el deseo y la fuerza de rezar, de mirar dentro de nosotros y dedicar tiempo a los demás. Podemos vencer la fatiga del cuerpo con la fuerza del Espíritu de Dios. Y cuando no podamos superar esto, debemos decirle al Espíritu Santo: ayúdanos, ven Espíritu Santo, ayúdame, quiero encontrar a Jesús, quiero estar atento, despierto. Pedirle al Espíritu Santo que nos saque de esta somnolencia que nos impide rezar. Qué situación en la que quien no se ha sentido de esa manera, ¿no? Adormilado, adormecido, en la oración, cuando rezamos el rosario, cuando estamos en alguna oración. ¿Cuántas veces nos viene esa somnolencia que nos quiere apartar de la oración? Acá nos describe cómo Pedro, Juan y Santiago estaban cansados ya, y a esa hora les ganaba el sueño. Pero cuando llega el momento de la transfiguración, ahí se despiertan. Vuelven con lucidez a ver toda eso inesperado. Jesús, acompañado de Moisés y de Elías. Sí, es así cuando nosotros, no solo ante la oración, sino en la vida, nos parecemos adormecidos y sin ganas de seguir escuchando la palabra de Dios, caminando el camino que nos invita a caminar. Y nos encontramos así, adormecidos, sin ganas. Y es como dice el Papa, hay que pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé la fuerza necesaria y nos despabile para poder estar con toda esa atención hacia lo que nos pide Jesús. Acá son dos figuras más que importantes las que tenemos ahí: Moisés y Elías. Ahora vamos a ver otro de los comentarios que tenemos respecto a este mismo evangelio, y otra mirada. Siempre los evangelios son interminables, no hay manera de abarcarlo todo en 2 minutos. Es tanta lo que nos da cada evangelio que y en lo general y en lo particular seguramente a cada uno de nosotros nos está diciendo algo diferente al oído. Situaciones que hemos vivido, situaciones que vivimos. Incluso nos va a servir para lo que viene, lo que estamos viviendo. ¿Y ahora qué tendríamos, Joaquín? Y bueno, tenemos también, para empezar con los comentarios, el comentario de Monseñor Massín en Evangelio y Vida de 2025. Nos dice: el segundo domingo del camino cuaresmal nos propone la Iglesia el texto de la transfiguración. La experiencia se da en un espacio de oración. Se describe además un extraño estado de somnolencia de sus discípulos. Es claro que este texto en su ubicación litúrgica tiene como finalidad recordar el sentido de la Cuaresma, es decir, el camino hacia la Pascua.
y el motivo de aliento que esto significa para la penitencia cuaresmal. Pero nos detenemos en los dos rasgos señalados por Lucas. La oración es un espacio, un ámbito privilegiado para que se manifiesten las mociones del Espíritu Santo. La oración podría ser definida como una transfiguración en miniatura o la posibilidad de una manifestación divina. Por otro lado, la somnolencia implica las dificultades del ser humano para trascender la realidad de lo cotidiano, lo trabajoso que resulta ponerse a tiro de la transfiguración. Lo percibimos a diarios. Así nos dice el padre, el monseñor Massín, su punto de vista. Después tenemos, Pepe, también palabra y espíritu, que la meditación del Evangelio nos dice en este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos indica la finalidad de este itinerario de conversión, o sea, la participación a la gloria de Cristo, en quien resplandece su rostro de siervo obediente, muerto y resucitado por nosotros. La página evangélica nos cuenta el evento de la transfiguración, que se coloca en el ápice del ministerio público de Jesús. Él está en camino hacia Jerusalén, donde se cumplirán las profecías del siervo de Dios y se consumará su sacrificio redentor. Las multitudes no entienden esto y delante a las perspectivas de un Mesías que contradice expectativas terrenas que ellos tienen, lo han abandonado. Y Jesús es el Hijo que se hizo servidor, enviado al mundo para realizar a través de la cruz el proyecto de la salvación, para salvarnos a todos nosotros. Su plena adhesión a la voluntad del Padre vuelve su humanidad transparente a la gloria de Dios, que es amor. Jesús se revela así, como la imagen perfecta del Padre, la irradiación de su gloria. Con Pedro, con Juan, subimos también nosotros en el monte de la transfiguración y nos detenemos en contemplación del rostro de Jesús, para tomar el mensaje y aplicarlo en nuestra vida, para que también nosotros podamos ser transfigurados por el amor. En realidad, el amor es capaz de transfigurar todo. El amor transfigura todo. ¿Creemos en esto? Jesús se transfiguró en el monte Tabor, que se encuentra en la Baja Galilea, a 588 metros sobre el nivel del mar. Este acontecimiento tuvo lugar aproximadamente un año antes de la pasión de Cristo. Jesús invitó a su transfiguración a Pedro, Santiago y Juan. A ellos les dio este regalo, este don. Esto tuvo lugar mientras Jesús oraba, porque en la oración es cuando Dios se hace presente. ¿Y qué nos enseña la transfiguración? Nos enseña a seguir adelante aquí en la tierra aunque tengamos que sufrir,
con la esperanza de que Él nos espera con su gloria en el cielo y que vale la pena cualquier sufrimiento por alcanzarlo. Nos enseña también a entender que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en sacrificio, y así éste tiene el poder de salvar a las almas. Jesús sufrió y así se desprendió de su vida para salvarnos a todos los hombres. Nos enseña también a valorar la oración, ya que Jesús constantemente oraba con el Padre, a entender que el cielo es algo que hay que ganar con los detalles de la vida, de todos los días. Nos enseña también a vivir el mandamiento que Él nos dejó. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nos enseña también que habrá un juicio final que se basará en el amor, es decir, en cuanto hayamos amado o dejado de amar a los demás. Nos enseña que Dios da su gracia a través de la oración y los sacramentos. Su gracia puede suplir todas nuestras debilidades. Qué momento este que viven estos elegidos por Jesús. Y ante ellos se presentan dos hombres importantísimos. Moisés, que era el que representaba, el que había traído la tabla con los mandamientos. Y Elías, que era uno de los elegidos de los profetas. Los profetas y Moisés eran los que a través de los cuales había hablado Dios hasta ese momento. Moisés y los profetas. Pero esos dos representantes de los hombres que anunciaban y a través de los cuales hablaba Dios, hoy estaban al servicio de Jesús. Y Jesús es lo que anunciaban. Muchos esperaban otro tipo de Mesías, alguien que lo saque de una cuestión política a la que estaba sumergido el pueblo de Israel, donde estaban sometidos por la fuerza. Ellos esperaban un líder que lo sacara, o un Mesías que lo sacara de esa situación. Pero no era así. Jesús era algo más que eso, algo más que lo terreno. Es algo más que lo terreno. Es el mismo Dios hecho hombre, que nos viene a salvar, pero del pecado y de la muerte. Nosotros hoy también, como Pedro, como Juan y Santiago, cuando estamos en una oración, como nos dice, podemos llegar a entablar ese diálogo a través de esas oraciones, de esa oración específicamente la que nos dice Jesús. Así tienen que orar cuando se dirigen al Padre, ¿no? Y en ese Padre Nuestro que nos enseña está todo. Todo lo que podemos pedir al Padre está en ese Padre Nuestro, en forma directa o indirecta. Es decir, la oración es la manera de dirigirnos al Padre.
Y la oración perfecta es ese Padre Nuestro que nos enseña Jesús. Ahora, en este momento en que Pedro, Juan y Santiago lo están viviendo y lo están... es difícil. Es difícil para ellos como para cualquiera, ¿no? Poder discernir qué es lo que significa en ese momento eso que están viendo. Pero nosotros, hoy ya 2000 años después de todo eso, lo vemos de otra manera. Hoy el Evangelio nos está mostrando cómo ese Jesús que iba a vivir ese Calvario, esa muerte, era para que pueda resucitar, para poder llegar a su Pascua. Esa Pascua que nos abre la posibilidad de tener la nuestra. Pero, ¿cómo entenderlo en ese momento, no? Es muy difícil. Pero tenemos otros comentarios, Joaquín. Sí, Pepe, y algunos propios. No, veíamos la semana pasada los actos penitenciales para cursar la Cuaresma y teníamos el ayuno, la caridad y también la oración. Y en el Evangelio de ayer, martes 11 de marzo, Jesús nos enseñaba a orar. Nos decía que no hagamos como los paganos, que hacían oraciones largas en voz alta para que los viera. Y nos enseñó el Padre Nuestro. En el Evangelio de ayer, no lo quería dejar pasar. Y la liturgia cotidiana nos dice que Lucas nos cuenta la transformación que sucedió en Jesús mientras oraba. Su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Estaba acompañado de Moisés y Elías, los representantes de la ley, Moisés, y los profetas del Antiguo Testamento por parte de Elías, con los que habla de su muerte, exactamente dice de su éxodo, de su paso o de su tránsito que iba a consumar en Jerusalén, su Pascua. Los dos personajes han experimentado en sus vidas este número simbólico. 40 días en el monte Moisés, 40 días de viaje hacia el monte Horeb, Elías. La reacción de Pedro, Juan y Santiago es de alegría inmensa, y luego del susto al verse envueltos en la nube y ver finalmente solo a Jesús. El comentario de Pedro sobre las 3 carpas y su deseo de quedarse allí para siempre lo explica. Lucas diciendo que no sabía lo que decía. El momento culminante de la escena es lo que dice una voz desde la nube: este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Es la afirmación de su filiación divina. Lucas subraya que los discípulos vieron la gloria. Los 3 apóstoles que Jesús llevó consigo al monte tuvieron la fuerte experiencia de una teofanía, de una manifestación misteriosa de Dios, con la voz de Dios que resonó
este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Con el testimonio de todo el Antiguo Testamento, Jesús aparece como el cumplimiento de las promesas, y la voz de Dios proclama a Jesús de Nazaret como hijo suyo, y además su palabra y su maestro, escúchenlo. Hoy somos invitados a remotivar y refrescar nuestra condición de discípulos. Tenemos que escuchar más a Jesús. En Cuaresma y a lo largo del año, domingo tras domingo, día tras día, acudimos a la escuela de este Maestro que Dios nos ha enviado. Y Él nos va enseñando con su ejemplo y con su palabra el camino de la salvación y de la vida. La transfiguración supuso seguramente una inyección de ánimo para los 3 discípulos en su seguimiento de Cristo. Pedro, años después, en su primera carta, se muestra orgulloso de poder decir que estaba con él en la montaña y que había sido testigo ocular de su grandeza, porque recibió de Dios, Padre, honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. En esta reflexión vemos, creo que es la parte, una parte muy, pero más que importante, cuando llega a la nube y cuando sale esa voz de la nube y lo presenta a Jesús como su Hijo, ¿no? Dios, este es mi Hijo tan amado. Y después de esa presentación, lo que dice es: escúchenlo. Y cómo no hacerlo. Es Dios mismo que manda a escuchar a Jesús. Y vemos que estaba acompañado, como dice aquí, del que representaba la ley del pueblo de Dios, y del otro que era Elías, en representación de los profetas. La manera que tenía Dios de comunicarse con los hombres, a través de ellos. Y esos dos estaban hoy al servicio de Jesús. Y Dios mismo dice: escúchenlo. Lo otro ya pasó. Lo que hay que escuchar es a Jesús. ¿Y Jesús cómo nos habla? ¿De qué manera? Ayer, hoy y siempre. A través de esto que es palabra de Dios, el Evangelio. Nosotros tenemos como herramientas esto que nos decía Joaquín, la oración. En Cuaresma el ayuno, va siempre, ¿no? Pero nos presenta en Cuaresma estas 3 maneras: caridad, ayuno y oración. ¿Y qué oración? La perfecta, la oración perfecta es el Padre Nuestro. Es esa que nos enseñó Jesús. De eso no nos tenemos que olvidar. También, cuando nosotros estamos rezando el rosario, estamos haciendo el rezo de los Padre Nuestros y de los Ave María. Y en el Ave María es lo que le dice el ángel, ¿no?, a nuestra Madre.
Y después la petición que hacemos nosotros. Dios te salve, María, le dice el ángel, ¿no? Dios te saluda, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Toda la gracia de Dios estaba en esa mujer. Y Dios está contigo, le dice. Entonces, ¿cómo no tener en cuenta a esa mujer, ¿no? Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios hecho hombre. Y después la oración nuestra. Madre de Dios, ¿no? Le decimos, la reconocemos como la Madre de Dios y Madre nuestra. Ora por nosotros, le pedimos a la Madre que interceda por nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ora por nosotros, intercede por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso es lo que estamos haciendo cuando rezamos el rosario, ¿no? El Padre Nuestro, la oración perfecta, donde está todo lo que le podemos pedir al Padre, de la manera que le podemos pedir al Padre. Y después le pedimos a nuestra Madre, que la reconocemos como Madre de Dios y como Madre nuestra, y le pedimos que interceda por nosotros, ahora, en este momento, y en el momento de nuestra muerte, donde, si Dios así lo quiere, estaremos en esa Pascua que nos invita el Señor, nuestra Pascua. Miren si es importante. Y acá nos dice cómo va a ser el cumplimiento de todo eso que había sido anunciado por los profetas, en esa persona de Jesús. Nosotros hoy, en el camino a la Pascua, en esta Cuaresma, vamos recordando y vamos reviviendo esos momentos que ha pasado en su vida Jesús y que nos lleva, Él sabiéndolo siempre, a esa Pascua de Resurrección. Nosotros, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, estamos invitados a esa patria celestial, pero tenemos que escucharlo, a este Jesús que nos habla en estos evangelios. Así nos lo dice el Padre en esa nube, en ese espíritu, hablándonos a todos, en ese momento representados por Pedro, por Juan y por Santiago. Hoy nos sigue hablando y nos sigue diciendo que tenemos que escuchar la palabra de Jesús. Escúchenlo, este es mi Hijo tan amado. Tratemos de buscar el momento para poder escuchar los evangelios de cada día y de esa manera hacerle caso a Dios Padre. Escúchenlo. Y prestemos ese oído para que, como en esta oración que hacemos al Espíritu Santo, nos sirva para poder
hacerlo obra en nuestra vida. Obrar de acuerdo a lo que nos piden estos evangelios. Y que el amor es eso lo que va a triunfar, lo que va a dar gloria a Dios. Porque Él nos pide, ámense los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es más simple, más simple. Te lo dice clarita. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No parece difícil. No parece difícil. La cuestión es hacerlo vida activa. Pero así estamos, Joaquín, camino en esta cuaresma hacia la Pascua. Así estamos, Pepe. Bueno, hoy también tenemos varias cosas para aprender, Pepe, de este Evangelio. O más que aprender, para imitar, ¿no es cierto? Vemos a Jesús que se retira a un lugar alejado, en silencio, para orar con Dios. Así que nosotros también, la oración tiene que ser en un lugar sencillo, silencioso. Orar de la forma que Él en el Evangelio de ayer nos enseñó. Y bueno, ese don, esa gracia que les dio Dios a los 3 apóstoles que lo acompañaban a Jesús, es también un regalo para nosotros, porque nos confirma la filiación de Dios, de Jesús, al Dios decirle, este es mi Hijo, y de la gloria de Dios, al ver la transfiguración, verlo en estado de gloria junto a Moisés y a Elías, y ahí tenemos la confirmación de la vida eterna, que nosotros también la vamos a tener, si seguimos el camino de Jesús, por supuesto. Cristificar nuestra vida, llevar nuestra cruz, y después tendremos la vida eterna, la reencarnación en la gloria de Dios. Esta invitación que nos hace Jesús continuamente de seguirlo y del Padre que dice, escúchenlo, era en aquellos tiempos y es hoy y ahora. La palabra del Señor siempre está ahí, a la mano. Y es tan así que nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que estamos invitados, todos, a comer ese pan celestial que es la palabra del Señor, y a ese pan de vida eterna que nos espera en los altares. Ese Dios que nos espera para brindarse a nosotros en esa comunión, en ese sacramento del altar. Él mismo, como alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser. Por eso, hermanas y hermanos en Cristo, no perdamos esa oportunidad de ir al Señor, buscarlo, y como Él dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo y la sangre del Señor.
Mirá todo lo que nos deja para poder andar este camino, con su compañía, con Él mismo. Y ese espíritu que habita en cada uno de nosotros cuando lo llamamos, cuando le decimos, acá estoy, espíritu, ven a mí. Y Él está a la puerta y entra. Bendito sea este Señor que nos da la oportunidad de seguir este camino. Esta invitación continua y a cada rato. En estos momentos donde la conversión está ahí. Y nosotros ese esfuercito de la oración, ese esfuerzo del ayuno, eso de la caridad también. Joaquín, estamos cambiando este tiempo de Cuaresma, donde el Señor nos invita a nosotros y a todos a andar hacia la Pascua. Es el camino hacia la Pascua, Pepe. Y bueno, cada día es una enseñanza. Y tenemos que tener presente que nuestra cruz implica dolor, implica sacrificio e implica esperanza. Esperanza y fe en el día de mañana de nuestra propia Pascua hacia la vida eterna, celestial, de contemplación de nuestro Padre Celestial. Así que, bueno, Pepe, es un camino que vamos recorriendo. Todavía tenemos que hacer los actos penitenciales de ayuno, de caridad, de oración. Así vamos purificándonos para la Pascua del Señor. Y lo acompañamos con sacrificio en su pasión, tan dolorosa pasión. No nos podemos olvidar, Joaquín, de la adoración. Y cómo nosotros acá en la parroquia estamos haciendo esa adoración nocturna, y está bueno que invitemos a todo aquel que quiera participar de esta adoración, de estar con el Señor en forma particular, ahí, un rato, una hora, hora y media, frente a Él, hablando con Él en oración, contemplación. Y mañana es el cumpleaños, Pepe. Mañana cumplimos 1 año de Luz del Mundo, adoración nocturna. Así que vamos a hacer 24 horas. Hermoso cuando adoramos. La adoración es como una transfiguración, es una mini transfiguración, estar cara a cara con el Señor. ¿Te animás a venir a adorar cara a cara con el Señor? Es un acto de fe, es un acto de amor, es un acto de esperanza. Es ahí donde se hace esto de creo en ti, confío en ti y espero en ti. Él está ahí y vos estás mirándolo, cerquita. Y Él te habla. Es eso, una cita con el Señor ahí. Cara a cara. Y hace 1 año, ya pasó 1 año de estar haciendo esta adoración acá en la parroquia. Hay mucha gente, incluido yo, que no tenía ni idea de cómo era esto, y hoy lo hacemos, y justamente hoy, el miércoles, a las 3 de la mañana, venimos con
Noemí, mi señora, y nos quedamos hasta las 4:30. Recibimos la capilla y cuando llegamos nosotros, y luego la entregamos, la recibimos de Guillermo, y luego se la entregamos a Marisa. Y parece loco, 3 de la mañana, 4:30 de la mañana. Y es loco, es la locura del Señor. Y si a mí me hubieran dicho esto hace mucho, unos años atrás, hubiera dicho, este está loco. A las 3:30 ir a... Sí. Ahora ya, si no lo hacemos, lo extrañamos. Por eso, hermanas y hermanos en Cristo, ustedes que creen en el Señor, ustedes que saben que está ahí, en el sacramento del altar, que Dios, Jesús mismo, se hace presente en ese sacramento, no pierdan la oportunidad de estar con Él a solas, ahí. Y bueno, la invitación está hecha, de hermano a hermano. Joaquín y yo lo tenemos ya incorporado y lo hacemos con una alegría enorme. Así que vamos caminando y tratando de hacer lo que podemos a través de nuestra pequeñez, con todos los errores, todos los pecados y todas las cosas que no hacemos bien. Pero con esta voluntad de querer estar en el camino, de querer ir hacia esa patria celestial prometida, y que no es otra cosa que la Pascua propia, esa Pascua chiquita que va a ser nuestra y que seguramente, como decimos en el Ave María, la Virgen orará por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, y ahí estará Jesús esperándonos en ese éfata de abrir las puertas del cielo para que entremos nosotros, pequeñitos, ante el Señor. Hagámonos pequeñitos para poder entrar a esa gloria que nos invita el Señor. Mi querido Joaquín, ¿cómo pasa la tarde de linda acá? Ya estamos pasados, Pepe. Recordemos entonces, muy importante, los 3 actos penitenciales: la limosna, caridad, la oración y el ayuno. Especialmente el ayuno en los días viernes. Ya hemos hablado del ayuno, o sea, que no es solamente de alimentos, sino puede ser ayuno de medios electrónicos que ahora llevan tanto tiempo a la gente. Ayuno de muchas cosas podemos hacer. 3 actos penitenciales, recordemos eso, para llegar a acompañar a Jesús y llegar a su Pascua en gracia. Y bueno, Pepe, nos vamos. Nos vamos con la alegría de haber estado atentos a la palabra del Señor, de crecer en la fe, y la alegría simplemente de estar en presencia del Señor. Siempre recuerdo una frase de un salmo que dice: comienzo a orar y sé que me escuchas. Con un Padre Nuestro simplemente estamos en presencia del Señor. Y el Salmo 65, bendito sea el Señor que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Nos vamos
hasta la semana que viene, que haremos la tercera semana de Cuaresma, yendo camino a la Pascua del Señor. Hermanas y hermanos en Cristo, nos volvemos a ver entonces el miércoles que viene. Ustedes de ahí, nosotros de acá. Y ante la mesa servida que la compartimos de la mejor manera que sabemos. Perdonen si no lo hacemos bien, pero la voluntad está puesta para que nosotros, en ese nosotros de ustedes, sí, de acá, se haga grande en nosotros y vaya hasta donde ese otro hermano lo quiere escuchar y que ojalá lo nutra, ojalá pueda sacar algo lindo de todo este evangelio que hemos compartido. Hermanas y hermanos en Cristo, los esperamos el miércoles que viene con la mesa servida, como siempre, atentos a la palabra del Señor. Hasta el miércoles que viene, Joaquín. Será hasta el miércoles que viene para otro encuentro y alegría con el Señor, Pepe. Amén. Amén. La vida tu palabra, mi alma está llena de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. La vida tu palabra, mi alma está llena de tristeza. Consuelo.